Gracias, muchachos. Doy gracias a Dios que tenemos un grupo de alabanza que los sábados se prepara, sudan para poder traer a esta casa una alabanza digna del Señor. Así es de que siempre estemos agradecidos por eso. Y antes de que se siente, quisiera que me ayudaran a orar. Hoy tengo el privilegio de compartir algo que está en mi corazón, la palabra, y yo quiero poder impartirla, pero que también todos podamos recibirla y oírla de acuerdo a lo que Dios quiere. Padre, bueno, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu bendición, porque nos elevas, Señor, en esta tierra Señor, de las miserias a la vida, a ver toda tu grandeza, tu belleza, tu bondad, Señor. Y pido la unción del Espíritu Santo sobre tu palabra, Señor, que penetre los corazones, que tu palabra, Señor, de veras abra brechas en nosotros y que podamos rendirnos a ti en lo que tú quieres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, úngenos, Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no toma su asiento, por favor? Esta es una palabra que Dios empezó desde el principio del año, como el que la aclaró en mi corazón, y ha sido a través de todo un año que ha estado como madurándola adentro de mí muy fuerte. De hecho, hubo varias personas a las que les dije una frase que Dios me dijo muy fuerte por una experiencia que tuve, y desde entonces he buscado el momento en cuanto yo la pudiera compartir. Pasaron muchas cosas, muchos tratos de Dios en mi corazón para que yo pudiera verla más claramente. Apenas siento que estoy empezando a verla bien, pero te quiero contar para que puedas ver. Hace más o menos como 40 años nosotros conocimos. Mi marido fue a una reunión donde estuvo el hermano Wayne Myers y me dijo: necesitas conocerlo, necesitamos traerlo aquí a Parral. Yo no sabía exactamente cómo era su ministerio, pero es uno de los misioneros padres de esta nación. Ahorita ya tiene 100 años y con un fuego por Dios impresionante, pero cuando llega, pues nosotros lo recibimos en la casa y estábamos comiendo. En el momentito que él empieza a hablar, y él estaba sentado esperando que le sirviéramos, pero él empieza a hablar conmigo y yo empiezo a llore y llore y llore y llore. Yo no sabía qué me estaba pasando. El oír nada más su voz me estaba desmoronando y me estaba moviendo todo adentro. Y es que me dice mi marido: es que yo quería que lo conocieras porque yo vi a Dios en un viejito. Imagínense, en aquel entonces tenía 60 años, ahora dirán eso de nosotros los viejitos. Pero en aquel entonces, pues así me dijo mi marido: vi a Dios en un viejito y yo quería que lo conociera. Fue una cosa muy fuerte y yo no sabía definir lo que él tenía dentro. Después te puedo contar muchas de esas, te quiero contar dos en particular. Mi marido lo invitaron a España a compartir a un evento de hombres, y en España la obra era en aquel entonces muy difícil y con mucho sacrificio se hacía todo. Ir y predicar en España era dejar tu vida. Le decían de hecho el cementerio de los misioneros, así de duro era España. Entonces, pero Dios tenía su mano sobre este pastor y juntaba hombres para este congreso de hombres. Iban muchísimos, dividía en dos su congreso. Y me acuerdo que llegamos y nos invitaron a su casa. Era la primera vez que yo iba a su casa, y que empieza a hablar y me pasa y yo empiezo llore y llore, y así se me salían las lágrimas. Me daba vergüenza, me tuve que levantar para que no me viera llorar. O sea, lo que salía de la boca de ese hombre era una bondad, era una mansedumbre, no era nada fingido, era algo que brotaba. Y yo nos llevó, porque él siempre que invitaba, pues era muy caro invitar, las iglesias muy chiquitas, era muy caro traer un orador invitado, pero él siempre quería compartir a los oradores con otras iglesias. Y vamos a una iglesita chiquita, me acuerdo, todavía tengo la sensación así de llegar a aquella iglesita y empieza él nos presenta y todo, y yo empiezo a llorar y llorar. Yo me quería meter abajo de las bancas, porque eran bancas, y yo me quería meter abajo de las bancas porque era una mansedumbre, era algo muy fuerte lo que salía de él. Y yo le
le pedí perdón al Señor, le dije yo te quiero servir, etcétera. Fue tanto el encuentro con esa bondad de Dios. Él era gente de esas de otro planeta, ¿verdad? Porque en cuanto llegábamos nosotros, de por sí era un sacrificio llevarnos económicamente, etcétera, etcétera, pero él ya nos tenía un sobre donde nos entregaba euros, porque pues el cambio de la moneda, y él quería que fuéramos a conocer, pues ya aprovechar el viaje y que conociéramos algo, ¿no? Y por supuesto que nosotros nos quedamos ahí con él para ayudarlo, porque sucedieron muchas cosas en él. Pero lo que te quiero hablar es este encuentro con estas personas que lo que tenían en ese momento me desmoronaron adentro. Y te puedo contar varias otras cosas, pero al principio de este año, cuando toda la pandemia, y créame, no me gusta estar hablando de la pandemia, pero sí fue un suceso que sacudió todas las cosas y nos sacudió a todos, a unos en una manera, a otros otra. A unos nos afectó de una manera, a otros de otra, pero a todos nos afectó. Y nosotros, y especialmente nosotros en la congregación, ya les contamos, pues teníamos que apechugar, no nos podíamos quebrar, porque había muchas cosas que se tenían que sostener, que la escuela, que esto, que el otro, y las situaciones de la gente, y gente batallando con sus negocios, y a ver cómo sostener, y bueno. Y fue una cosa así bien fuerte para nosotros. Yo no sé si les ha pasado cuando usted no se puede desmoronar, usted se está haciendo el fuerte porque tiene que hacerse el fuerte, ¿no? Y fue bien duro. Pero me pasa algo donde yo tengo otro encuentro así y me desmoroné. Se lo comenté, creo que no sé si a Diana y a Herbert fueron los únicos que les comenté, porque se me vino una frase: en busca de la bondad. Y me di cuenta, o sea, se me vino esa frase muy fuerte y entendí que en realidad lo que todos nosotros buscamos, en el fondo de nuestro corazón, lo que nosotros buscamos, perseguimos adentro, aunque a veces no estamos conscientes, perseguimos la bondad. Queremos encontrarla, queremos encontrar gente buena. Huimos, eso es esperando de otros, ¿no? O sea, por eso nos volvemos tan, ¿cómo se llama? Tan defensivos, porque no, pues ¿por qué me están diciendo eso? Estamos cuestionando todo. De hecho, los neurocientíficos dicen que el cerebro está diseñado para defenderte, porque por eso estás con las antenas así, ¿no? Defendiéndote, y yo elijo que sí y que no, y yo elijo que es bueno y que no es bueno. Pero también me di cuenta que todos nosotros luchamos porque nos crean buenos, o por convencernos a nosotros mismos de que nosotros somos buenos. Es una lucha muy fuerte en cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos algo malo, nosotros estamos justificando siempre toda nuestra maldad, o lo que hacemos mal, o ni siquiera lo vemos a veces como maldad, ¿verdad? Si alguien comete adulterio, pues la esposa es la que tiene la culpa, o si te va mal en el negocio, la esposa le echa culpa al marido, o le echa la culpa a los hijos, o los hijos al papá. O sea, pero no es porque mi papá esto y el otro, o sea, pero es un anhelo tremendo porque nadie crea que yo soy malo. Y venimos aquí y ahorita es una época donde es tan fácil cubrir todo. O sea, ahorita cubres todo, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy muy mal, bueno, pero yo estoy sirviendo, pero bueno, yo estoy levantando los diezmos, pero yo estoy haciendo esto. Entonces aquí no, aquí no hubo nada malo. O sea, es una cosa bien fuerte. Si yo veo, o sea, es tan fuerte esta búsqueda que a veces ni siquiera estamos conscientes. O sea, yo veo y yo me encuentro una persona peor que yo y yo me siento bien. ¿No te ha pasado así como que, no, pues tú no has visto a una esposa de pastor, ¿verdad? No, pues esta mira todo lo que hace y ella todo lo que hacía, y yo, pues, o sea, yo no lo hago tan mal. Y esto nos está destruyendo. Yo quiero que me digas que soy malo. O sea, me agarran con las manos en la masa. No, pero es que no lo estoy haciendo por lo que tú piensas. Entonces,
déjame que la escritura nos lleve por un camino, porque tú y yo necesitamos decidir muchas cosas. Y esta es una plática, porque esto es una cosa con la que por un año el Señor ha trabajado en mi vida muy fuerte, en busca de la bondad, en busca de la bondad. Ahora que fuimos al viaje y llegué diciendo, eso es verdad, creo que a ti fue el primero que te dije, ¿verdad, Herbert? Porque encontramos a una persona que se fue huyendo, si pudiéramos decir así. Tenía toda su vida un camino de progreso muy fuerte, sus deseos, lo que ella quería, le hacen algo malo, se va de aquí. Y en fin, al final de su vida, termina haciendo una cosa completamente diferente a lo que esa persona es. No conoce a Cristo. Y ni tampoco eso que está haciendo la va a llevar a conocer la verdadera razón de su existencia. Pero sin embargo dije, qué fuertes son las buenas obras. O sea, si yo hago malo, si yo sé que aquí hay cosas que yo no hago, pero yo hago una obra buena, con eso estoy tapando todo eso. Así es engañoso el ser humano. Y esta persona termina, es muy impresionante. O sea, es muy impresionante para mí ver que dije, ella es pues de un estatus social muy fuerte, con el mundo en sus manos, y termina cuidando a una niña con muchas dificultades. Se fue de nani de una niña, pero está encontrando toda la razón de su vida en esta obra de bondad que está haciendo. Y es una, yo dije, qué grueso lo que está haciendo. Pero aún así ella, ese tope de bondad no es la bondad de Dios. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo definamos, porque la bondad humana es muy diferente a la bondad de Dios. Hay una definición en el griego de bondad que es, lo veo, agatosune. Es una cualidad moral de algo que es bueno en su carácter, que es que su bondad causa un beneficio para los demás. Pero está hablando de una justicia, no de una bondad de que hago esta obra humana, doy esta caridad, hago esto, sino de una rectitud y una santidad muy fuerte. Eso es bondad. Nosotros, fácil en nuestras familias, a mí me ha tocado mucho oír, ¿verdad? Que mi hijo es muy bueno, este es muy bueno, el otro es muy bueno, el otro es muy malo. Y nosotros hemos definido qué es bueno y qué es malo. Y eso arruina el pensamiento de Dios y la obra de Dios que Él hizo. Porque bondad tiene que ver con lo que Dios ha establecido que es como bondad. Ahora te voy a explicar esto para que nos quede un poquito más claro. Si no hay bondad, dijo el rey David, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra. O sea, Dios quería traer su bondad, ¿cómo se dice? Sus estándares de bondad a la tierra, que se perdieron totalmente aquí en la tierra. Y el profeta Isaías lo dijo, dice, todos nosotros estamos llenos de maldad, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y ahí es donde se nos debe de quitar así, no todo, cuando se levanta en tu corazón, pero yo hago esta obra buena, pero yo doy una obra, yo hago esto por los pobres, yo voy y hago esto, o lo que sea que te justifique. Y el Señor dijo, todas esas obras cuando Él aparezca van a ser como trapos de inmundicia, por toda su bondad, por toda su belleza, por todo lo que va a suceder. Cuando yo oía a este hombre, lo que este hombre hacía en España, con una bondad tan tremenda, no importa lo que le hacía, no importa lo que le dijeran, cómo recorría de un lado a otro, cómo iba y pedía perdón a gente que ni siquiera que ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero limpiaba todo de esa bondad de Dios.
Y bondad para nosotros, a la vez que la deseamos, para nosotros es una debilidad. Por eso nadie queremos ser bondad. Vemos gente que es muy buena y a la hora de la hora nosotros huimos de esa bondad porque ni nos gusta el sacrificio ni el compromiso. Y luego decimos, no, pues si eres muy bueno te van a ver la cara, ¿no? Todos los dichos que hay aquí, ayer mi hermano estaba diciendo, ¿verdad? Las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero y quién sabe qué, y todos los dichos para proteger todo el egoísmo, toda la carnalidad, toda la avaricia, etcétera. Y Dios, me maravilla que Dios dijo, yo necesito, o sea, impartirles mi bondad. A menos que Él no te la imparta, no podemos ser buenos. Por favor, necesitamos volver a la Escritura y decir, si Él no me imparte la bondad, yo no soy bueno. Cuando menos pensé, me encontré haciendo cosas o reaccionando con cosas que yo no quería. He definido como buenas cosas que yo no tengo la capacidad de definir. Y quiero compartir unos versículos contigo, porque este es el primero, ¿no? que nos desarma. Estaba Jesús en Mateo 19, 16, 7. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo no sé si usted, cuando ha leído este pasaje, ha entrado en shock, porque ¿cómo Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nada más hay uno bueno. Y dije, ¿por qué Jesús dijo eso? O sea, yo me imagino a Jesús con una bondad extraordinaria, porque era bueno, porque hacía las obras de Dios, porque nunca quebrantó ningún mandamiento, etcétera, etcétera. Pero Jesús, en su calidad de humano, porque vino como humano a la tierra, esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios no tiene nada que ver con tus estándares de bondad o no. La bondad de Dios fue que Él vino a la tierra para ser uno de nosotros, para convertirse en uno de nosotros, vivir lo que nosotros vivimos, las tentaciones, todas nuestras luchas, y que cuando Él muriera nosotros creyéramos en Él, porque dice, Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El único que te puede declarar bueno es Dios. Y qué tremendo, ¿no? Por eso cuando la Biblia dice que cuando cometían pecados, venían todos a confesar públicamente los pecados y a renunciar las cosas, porque lo que querían era, o sea, yo quiero quitarme de este pecado, yo quiero que Él me perdone. Cuando entras a Cristo, los pecados nunca se vuelven a esconder, porque dice, vives en la luz y vienes a la luz. Me explico, y hay una bondad, y el enemigo lucha constantemente precisamente por atrapar nuestro corazón en un lugar donde ya no estamos dependiendo de toda esta bondad de Dios, y bondad no es debilidad. ¿Sabes? Jesús dijo, mira, yo quiero que veas adentro de tu corazón lo que Él nos está ofreciendo, porque lo que Él nos ofrece es tan mucho más grande, es una fuerza. No hay cosa más poderosa que la bondad humana. No hay. Y Dios te está ofreciendo cambiar tú y mi maldad por su bondad. Por eso el apóstol Pablo, o sea, escúcheme, era recto, era de la ley, justo y todo, pero perseguía a los cristianos, y todo el mundo decía, este que persigue a los cristianos ahora tiene la bondad de Dios. Se vio la diferencia. Esto yo era, pero mira, me perdonó y ahora soy esto. Dice, ¿por qué la bondad de Dios en Jesús? Porque Jesús dijo, no me llamen bueno. Yo dije, todavía dije, yo creo que si yo lo vería, yo no dejaría de decirles, maestro bueno, maestro bueno, maestro bueno, maestro bueno. Pero Él lo dijo porque la bondad de Jesús dependía de la obediencia al Padre. Jesús no hizo todos los bienes que un ser humano pudiera haber hecho, Él solamente hizo los que el Padre le dijo.
Él no habló de más que las palabras del Padre. Todo era solamente Jesús. Y era estar bajo el gobierno de Dios. ¿Tú quieres ver una persona bondadosa? De veras, una persona verdaderamente bondadosa y transformada son personas que están bajo el gobierno de Dios. En todo este año, tengo 2 años oyendo cosas muy fuertes que está sacando totalmente al pueblo de Dios fuera de su lugar. Porque yo oigo gente que toma sus propias decisiones en base a, es que oré y estoy orando y ahora yo voy a hacer esto. Están tomando su vida y están haciendo con su vida y yendo hasta donde quieren. Cuando tú entiendes lo que aquí dice, cuando dejas entrar esta palabra en tu espíritu, todo empieza a cambiar. No tienes miedo, no tienes desconfianza, ni tienes desconfianza en Dios. Mira lo que dice Isaías 64:10: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda carne humana justifica su maldad con obras. Todos. Y Dios quiere decirte: mira lo que yo te estoy ofreciendo. Yo te estoy ofreciendo un gobierno. Dice un pasaje que se los quiero leer de la Escritura, bien fuerte. En el Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Quiero que lo repita junto conmigo: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿En qué consiste la bondad de Dios para ti y para mí? Dice Romanos: menosprecias 2:4, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mientras nosotros estemos defendiéndonos de muchas cosas, nunca vamos a tener la oportunidad. Y mientras justifiquemos el por qué sentimos, el por qué hacemos, el por qué reaccionamos de esta manera, y hasta que tú no dejas eso, entonces el Señor no te va a poder guiar al arrepentimiento. Guiarte al arrepentimiento es una cosa a veces muy dura. Me acuerdo cuando un amigo de mi marido cometió una cosa bien fuerte, y sus hijas, se divorciaron él y su esposa, y sus hijas todo lo único que querían era que él reconociera que él había hecho mal. Y me acuerdo que mi marido habla con él y tratando de llevarlo, le dice: ¿por qué te cuesta tanto reconocer? Y le dice: porque si yo veo la verdad de lo que yo hice, me devastaría. Todos tenemos miedo a ver la verdad, ¿no? Y sobre todo a ver la verdad. Espérame, pero no me vayas a juzgar. No me juzgues. Por eso me voy a defender y por eso voy a tapar las cosas. Pero la cosa más terrible, mientras no entendamos qué vamos a hacer en este proceso, nunca vamos a poder ver la bondad de Dios. Dios trató con el rey David muy fuerte, fuertísimo, para poder darle lo que le dio. Y Jesús viene, y Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo que más sacude y lo que más confronta con el ser humano es toda la religiosidad. Es que te vas acostumbrando y te vas acostumbrando a estar en un cajoncito, ¿verdad? Donde nadie me toque. Pero viene la llenura del Espíritu Santo, y te quiero leer lo que dice Gálatas 5:22. Dice: porque déjame te lo leo mejor. De los pasajes y Gálatas 5:22, si lo buscan junto conmigo.
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De pronto Jesús encierra la bondad como un fruto del Espíritu Santo. O sea, tratando de decirnos, ninguno de nosotros puede ni es bueno. Tiene que ser un fruto de la llenura del Espíritu Santo. Benignidad, fíjese cómo separa benignidad y bondad. Benignidad tiene que ver con una ternura, con un beneficio para los otros, pero aquí bondad habla de esta justicia, de esta mente que piensa y ve las cosas diferentes para poder hacer el bien. Por eso esa es la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio es que te van a dar la mente de Cristo para que cuando tú te conectes a toda esta escritura, entonces tú vas a entender de qué se trata vivir en esta bondad. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu, esto me encanta, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay un pasaje muy fuerte en Proverbios 26 que dice, aquí nos desnuda a todos, porque dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Cada uno proclama su propia bondad. No, yo estoy haciendo las cosas muy bien, yo hago las cosas muy bien, yo tengo buen corazón, yo no estoy pensando en un mal corazón. Dice, fíjese, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí hay una conexión entre verdad y bondad muy fuerte. Muy fuerte. Y usted quiere ser bueno y usted quiere buscar la bondad, pero en su carne no hay nada bueno, ni en la suya ni en la mía. Es una bondad, es una fuerza. Si eso que vemos, eso que anhelamos, es una fuerza extraordinaria. En Hechos 11:24 me impresioné. Yo creo que por eso me animé. Me tocaba en mi devocional y por eso me animé a compartir esta palabra. Había caído el Espíritu Santo en Antioquía. Entonces la iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé para que fuese a Antioquía a ver qué estaba sucediendo. Dice en Hechos 11:23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjese lo que dice. ¿Por qué vio la gracia de Dios? ¿Por qué pudo exhortar a la iglesia? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Solamente la gente, quiero que vean aquí el poder de la bondad. La bondad es la única que te puede abrir a una fe, a una la llenura del Espíritu Santo te da una bondad y te guía a una fe, y entonces muchos van a conocer al Señor. Una multitud fue agregada al Señor, que eso fue lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo en los 70. La gente se convertía de demonios a ¿verdad?, a toda la bondad de Dios, y no sabíamos cómo, pero se llenaban los lugares, se llenaban, o sea, venían porque yo sé que porque había muchos milagros, yo sé que porque había muchas cosas, pero había algo en la comunidad de los creyentes, esa bondad, ese voy a vivir, no te voy a hacer daño, o sea, Dios ha cambiado mi vida, voy a servirte, voy a vivir por ti, que hacía que la gente quisiera conocer al Señor. O sea, hay un poder, pero yo quiero que tú te metas en la escritura, en estos pasajes, y dejes que la palabra haga un efecto en ti. No es hacer obras, no hemos sido llamados a hacer obras, y las tenemos que hacer. Y ahorita le puedo mencionar una palabra, pero lo importante es que esa bondad a ti te cambie. Era lo que yo les decía cuando cayó el Espíritu Santo. Las nietas de Lolita están aquí con nosotros, que no me dejarán mentir. Imagínense 9 años de una mujer
su marido viviendo en adulterio, la había dejado ya, y cae el Espíritu Santo sobre Lolita. Estamos en la iglesia metodista, y sale de la iglesia metodista, y lo primero que ve es Lolita es al amante del marido, y sale corriendo en la plaza y le dice: perdóname, te quiero pedir perdón porque te he odiado por 9 años y yo no quiero esto en mi corazón. Cristo Jesús me acaba de perdonar, Cristo Jesús me acaba de salvar, entonces yo quiero que... Y hubo una reconciliación. Al poquito tiempo el marido regresó con Lolita. La bondad es algo totalmente inexplicable, es algo que yo no te puedo explicar. Es una cosa que produce Él. Y cuando tú veías que los hippies y la vida que vivían y cómo, o sea, imagínense abriendo sus casas, hasta la fecha abren sus casas. Cuando fuimos a Pensacola, para que otros drogadictos con las jeringas y todo, véntete, Dios te va a salvar, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y recibían en su casa a todas estas personas drogadictas. O sea, el Espíritu Santo es algo completamente diferente, pero no va a venir a tu vida ni a la mía si nosotros no desechamos nuestras buenas obras. Cuando viene el Espíritu Santo y te dice: como trapos de inmundicia tus buenas obras. Cuando íbamos al viaje, cuando estábamos en el viaje, de hecho lo pusimos 2 veces, habían pasado cosas bien gachas en la congregación aquí, etcétera, ¿no? Y nosotros no queríamos ir, pero pues teníamos que ir porque ya no se podía retrasar, ya no se podía posponer más. Íbamos, y me acuerdo que íbamos y caminamos para que se nos saliera, no podíamos ni hablar. Y puedes voltear, ¿verdad? Y sentirte la víctima, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que nomás agarraba a veces a mi marido de la mano y caminábamos sin decir nada. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo le decía: lo único que quiero es recuperar al Señor, lo demás, pues si se pierde, no se pierde, si hay razón o no hay razón. Y fue ahí cuando me toca leer Santiago, la epístola de Santiago. Y yo no sé si usted pero hay epístolas que usted no las quiere leer, ¿verdad? Porque aparte que son bien duras, usted dice: pues eso, ¿cuándo lo va a cumplir? No sé, ¿verdad? O la carnota ahí que no quiere. Y estaba leyendo Santiago, y yo Santiago me cuesta mucho leerla, porque es bien fuerte lo que habla de la boca y lo que habla de no juzgar y lo que habla, pero así es, el tono parece alto, ¿no? Así. Pero cuando veo lo que está atrás de la epístola de Santiago, dije: o sea, si algo no nos sacude como esta escritura, o sea, ¿cómo vamos a tener los corazones limpios? Porque ahí lo que dice: no juzgues. Y estamos en la época del Facebook, donde fácil todo se puede juzgar. No sabemos si es cierto o no es cierto, opinamos o no opinamos. Y volteó el Señor, y lo primero que me dice el Señor a mí en lo particular, me empieza a pasar: cuando tú quieres algo de Dios y tú le quieres decir: yo quiero esto por encima de todo, más vale pensar, ¿verdad? Porque empieza a trabajar contigo, y el Señor me empieza a mostrar cosas que nunca me imaginé. Digo, no son cosas con usted, no se preocupe, pero vi cómo yo había juzgado al menos a 3 personas. Fue bien difícil para mí, y tengo la razón, tengo toda la razón para decir esto. Y cuando veo: no juzgues para que no seas juzgado. Y dije: es que eso me está apartando de la bondad de Dios. O sea, las obras que el Señor nos ha permitido hacer ha sido porque hemos seguido un viento, porque hemos podido decir: esta es la voluntad de Dios, la vamos a seguir y vamos a lanzarnos. Alguien me dijo: ¿cómo es que se han lanzado? Nos decía Alberto Motesi: ¿cómo desde Parral? Dice: si Parral, pues de una ciudad que no, pues que ni siquiera a veces figura en el Parral, ¿dónde está eso? ¿Verdad? Y porque sí es verdad, o sea, Parral allá en México, en el sur, pues no es conocido, y menos ahorita donde todo el mundo anda todo patas para arriba. Pero sí, cómo Dios quiso hacer desde ahí las cosas. Pero cuando oíamos a Dios, y diga oír a Dios, eso es parte de la bondad.
Del otro modo, es bien fuerte tu yo, es bien fuerte porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Cuando el viento sopla y tú dices, de aquí viene la bondad. Estaba pensando, ¿por qué seguimos adoración? Porque vimos lo que dice la Escritura. Es que ves lo que dice la Escritura. Se levantará el tabernáculo de David para que todos los hombres conozcan al Señor. Y corrimos y yo dije, va a haber músicos santos, va a haber santidad en los músicos, va a haber músicos profetas, videntes, va a haber músicos que al hablar la bondad de Dios nos vamos a convertir todos en buenos porque estamos viendo otra cosa. Y dice, y todos los gentiles conocerán al Señor. El gran avivamiento viene por eso. Pero no es por adoración en sí, sino es por aquellos que ven. Es que me perdonó, es que me perdonó, yo era la escoria, yo era de esto y me perdonó. A veces ni siquiera dejamos a Dios perdonarnos porque no nos podemos perdonar a nosotros mismos de lo que hemos hecho. Nos cuesta mucho perdonarnos y luego el mundo nos señala, por eso ya estamos defendiéndonos. Pero te está diciendo. Y llega Jesús. Imagínate a Jesús aquí entre nosotros y que se parara aquí. Yo no creo que se pararía aquí en el púlpito, yo creo que se pararía allá abajo. Y luego que nos dijera, no me llamen bueno. Pero era Él el único que nos podía hacer buenos. Era el único. Hasta que no, o sea, si nos pasa una cosa mala, le tenemos una desconfianza a Dios tremendo. No podemos creer que es bueno hasta que tengas una revelación del Espíritu Santo. Dios es inmensamente bueno. Me gustó como lo dijo el diccionario que se lo leí. Dios es esencialmente, absolutamente, consumadamente bueno. Dios es esencialmente, absolutamente y consumadamente bueno. Les comentaba que mi suegra fue una persona muy nerviosa. Mi mamá decía que una persona nerviosa solamente otra persona nerviosa la entiende, y una persona nerviosa es muy muy, se dice, muy escandalosa y dramática y ¿no? Entonces, pero cuando a ella le dio cáncer y le dicen del cáncer que tiene, yo me acuerdo, yo no sé qué pasó, yo no entiendo, pero ella volteó y dijo, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, pero metida en sus tuétanos. Fue una obra del Espíritu Santo, y donde quiera que tú te la encontrabas, si Dios es bueno, suegra se siente mal, Dios es bueno y para siempre su misericordia, Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque aún esas obras Él las hace en nosotros. Ni tú ni yo somos buenos, ni tú ni yo somos capaces, pero aquí está la cruz del Calvario ofreciéndonos, pero necesitamos meternos bajo su gobierno. Mientras tú definas y yo defina mi vida, mientras tú definas qué es bueno y qué es malo, mis amados, estamos atrapados en una prisión. ¿Y cómo nos gusta definir? ¿Y cómo nos gusta juzgar? ¿Y cómo nos gusta decir, pero yo soy más bueno y este no? Y nos está matando. Pero viene una bondad cuando tú sueltes tu propia bondad. Cuando tú lo malo lo veas malo, porque a veces lo malo lo vemos como bueno, no lo justificamos, no, lo que pasa es que yo soy muy impulsivo. Ser impulsivo es una de las cosas más graves que hay. Y se lo dice a alguien que a veces es muy impulsiva. Pero yo sé lo que es la bondad de Dios. Cuando dejemos de justificar, mis amados, cuando yo dije, ya estaba yo llena aquí de juicios, o sea, aunque fueran leves, de 2 o 3 personas, ya estás aquí juzgando, ya perdiste de vista aquel que te está volviendo al diseño original.
El diseño original fue hechos a la imagen de Dios, a ver las cosas como Dios, a hacer las cosas de Dios en el Antiguo Testamento. Esto es lo que más que nada mi tesis de lo que yo he encontrado aquí. Dios nunca ha dejado al ser humano el criterio para decir esto está bien, esto está mal. Nunca. En el Antiguo Testamento, a este pueblo, a estos 2 millones de gentes que le dijeron queremos estar bajo tu gobierno, Él les dio la ley. La ley era del cielo, la ley era buena, y les entrega 300 y tantos mandamientos, y ellos dijeron este es el estándar de bondad. No eran leyes de hacer, si haces esto o vas a morir. Es toda una constitución de pensamiento donde todo se pensaba en los demás. Si tú ves la ley, por eso dices que la ley es inmensamente buena. Tenías que hacer las cosas porque era por el bien de los demás. Si eran leyes higiénicas, las tenías que cuidar al pie de la letra. Si tenías una lepra, porque era tan común tener estas plagas, tenías que todas unas páginas y páginas de ley. ¿Para qué? Para que no contaminaras el campamento. No era, ay pobrecito, porque él los deja. No, ellos mismos se aislaban hasta que pasaran, se lavaban, hacían todo lo que tenían que hacer para no contaminar a sus hermanos. A los agricultores cada 7 años, hasta la fecha. O sea, descansen la tierra es de ustedes, descansenla, honrenla, ámenla. Y tú dices, ¿cómo obedecían eso? Porque era el amor por el prójimo, pero era el amor por la tierra, por lo que les daba de comer, era el pensamiento. En ese pensamiento entonces tú pensabas que descanse tu buey, tu vaca, tu jornalero, todos. ¿Por qué? Porque tú vas a ver los efectos de eso. Esa era la ley, pero no la pudieron cumplir. Y como dice Romanos, fue un versículo muy grueso que esta mañana me enseñó mi marido. Dice, porque queriendo establecer su propia justicia, tu carne quiere establecer tu propia justicia. Yo quiero establecer mi propia justicia. Y dice, pero entonces vino Jesús. Si tú oíste de tu casa, de tu mamá, ay, qué bueno eres, mi hijo tan bueno, y mi hijo tan, sácatelo de las entrañas. Me pasó algo malo, no es la maldad de Dios, es la maldad que está. Dios es bueno, Dios no hizo eso. Pero ahora Él te está diciendo, pero ven. Así como eres, como dice la canción. Qué bueno que vino usted, por cierto, esta mañana. Y qué bueno que vine yo, y qué bueno que venimos todos así como somos. Pero venimos ¿para qué? Para encontrarnos con una sangre que se derramó, y que una vez que te perdona y una vez que te justifica, entonces tú empiezas a hacer estas obras de justicia, no las que se nos pega nuestra regalada gana, aquellas que dice la Escritura Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios preparó obras para ti, para que muestres su bondad. O sea, la bondad es un poder muy extraordinario. Tú puedes perdonar y tú puedes bendecir. Pregúnteme si al principio del año yo podía bendecir a cierta gente, no la podía bendecir. Cuando lees el Evangelio y dices, pon la otra mejilla, perdona, sé misericordioso. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Perdóname, Señor. Dejé de ver el tesoro y el tesoro escondido, dejé de ver el reino y ahora soy yo. Me impresioné mucho con una escritura del rey David, porque a David le pasaron cada cosa y yo decía, ay Señor, ¿por qué le pasaron tantas cosas al rey David? Hasta que él dijera, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra. Y trató con él y lo deshizo. Y su propio hijo, ¿verdad? Le hizo un golpe de estado, y luego al último, ya cuando él está más viejito, uno de sus criados más cercanos también le hace toda una cosa espantosa. Y le decían, rey David, vamos a defenderte. Y él volteaba y decía, no,
no me tengo que defender, es Dios el que se lo está permitiendo. Bondad es algo, mis hermanos, que está al alcance aquellos que llegan a la cruz del Calvario. Aquello imperdonable que puedes perdonar. No es lo que hagas, es: ¿me perdonó? Anhelo que venga el Espíritu Santo otra vez. Lo anhelo con todo mi ser. Lo anhelo verlo cubrir la tierra, ver decir: o sea, están hechos un desastre. Están hechos bola, ni siquiera pueden ver que está bueno y está malo. Déjame enviar. Y te acerca y te paras y traes tus obras a la luz y no te escondes de nada y dices: yo quiero lo que tú ofreces, una comunión con el Padre para siempre. Lo que más anhelo yo no sé si usted, yo les he dicho, o sea, me volví muy peleonera, ¿verdad? Sí, cuando llegaba mi marido y me decía: nadie nos debe nada. ¿Cómo que no nos deben? Sí nos deben. Y esto lo hacemos porque queremos, si nadie nos debe nada. Y había cosas de justicia de las familias, de todos, nadie nos debe nada. Ay, ¿cuántas veces estás esperando que le vaya mal a una persona que te hizo daño? Ay. Pero el Señor quiere recuperar a su pueblo y lo va a recuperar, pero es mucha humildad. Yo no te estoy hablando aquí de que aquí ni te estoy convenciendo de nada. Esto, tengo un año así, tratando de digerirlo, y he oído de Dios, o sea, ¿lo quieres? Sí quiero, yo quiero el corazón de Lolita, yo quiero el corazón del que perdona, yo quiero el corazón del que no se justifica, yo quiero es un poder, la bondad. Me imagino esta congregación, o sea, todos llenos del Espíritu Santo. Qué fuerte cuando Jesús les dijo a sus discípulos, y se los dijo así para que no nos quedara la menor duda. Cuando les dijo: si ustedes, siendo malos, o sea, no dijo: o sea, si piden entonces yo, ¿verdad? Entonces, no, estaban todos, hijo. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, el Padre, les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cuánto más? No, pues que me siento muy bien. Si te sientes, estás en el lugar correcto, te debes de sentir, o nos debemos de sentir muy mal. Es una revolución el Espíritu Santo. Es una revolución impresionante cuando se convierte Joe Rosa, que él, drogado, dejó paralítico a un muchacho con un alfiler, y se convierte y Dios lo limpia y Dios se transforma, y él batalló mucho para perdonarse, y va con la mamá del muchacho a pedirle perdón. Dice que él era tan de lo peor que su mamá, cuando su mamá lo veía caminando de un lado, él caminaba del otro. La mamá se cambiaba de acera porque no lo quería ver. Y él llegó a recibir el perdón del Señor. Muy fuerte. Después Dios le dijo: te vas a casar con Ada. Cuando la conoció, no, Señor, le dijo: yo paso, porque ella venía de un pasado tremendo, lesbiana, drogadicta, etcétera. Y Dios le dijo: lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. La bondad es otra cosa, mis hermanos. La bondad, estamos aquí porque estamos buscando. A lo mejor no lo sabemos aquí. No es que eres malo porque ahora estoy todo amolado en el negocio, o me ha ido muy bien, entonces estoy bendecido. No, es la justicia de la ley
quedó chiquita para la justicia que Jesús nos da. No eres bueno, no soy buena, no somos buenos. Por eso venimos a los pies de la cruz. Pero escúchame, estamos con tanto ruido que tenemos que hacer un esfuerzo por quedarnos hincados, oyendo personalmente cada quien. Otra vez, Cristo me perdonó, su sangre me lavó, el poder de su resurrección está en mí. Estaba pensando, estaba viendo ahorita a Hati, porque Dios hace estas obras en nosotros. Dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estaba pensando, porque cuando empezó la violencia, uno de sus hijos fue, sus hijos, su hijo y sus nietos y dos de sus hijos murieron en manos de sicarios. Y a lo que se dedica Hati, se para con el poder del Espíritu Santo y se va a hablarle a los hospitales a todos aquellos que él sabía que venían heridos porque se dedicaban a eso. Iba corriendo al hospital a decirle: Cristo te quiere perdonar, Cristo te quiere esto. A los asesinos de sus hijos. ¿Es la bondad de Hati? No, era la bondad de una cruz, de una revelación. Eso es lo que yo quiero otra vez. Eso es lo que yo quiero. Esa es la riqueza del reino. Es dejar de vivir en nuestras burbujas pensando que somos buenos, y siempre nos vamos a encontrar con una bondad mayor. ¿Por qué a este varón bueno, lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios tiene que trabajar en nuestra bondad? Porque nos va a dar un fruto. Dice: ¿quién dio fruto? Los que de corazón bueno y recto reciben la palabra y dan fruto al 100%. ¿Por qué no estamos dando fruto? ¿Cómo está nuestro corazón? Si tienes un corazón bueno, porque te va Dios a dar almas, y tú no vas a abusar de esas almas, y no te vas a enseñorear de esas almas. Quiere sanar la tierra, quiere sanar para él, quiere que seas bueno, quiere que te rompas, que nos rompamos, perdón. O sea, les digo que estoy con esta palabra. Entonces eso es la cruz otra vez. Y entonces empieza a meterte aquí en el alma, te empieza a meter lo que él ama, los perdidos. No son obras de justicia, no son obras buenas, es una bondad. Aquellos que dicen: sí, soy culpable, sí, soy esto, sí. Eso es lo que creo que el Señor quiere de todo su corazón. Quiere que tengamos los frutos del Espíritu. La primera cosa: yo renuncio a mi manera de ver qué está bien y qué está mal. Dejo de juzgar. Lloro y me arrepiento del juicio. Y le digo: tienes el poder, Señor, para hacer que yo sea diferente. Es el reino, es el poder del reino. Es algo muy grande, es algo muy valioso, hermanos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Por eso cuando cantas esa canción que cantaron al final, santo y bueno y puro, ese es de donde emana todo lo que puede, el cambio que puede venir a nuestra vida. Y quisiera primeramente, si hay aquí personas que nos están visitando, que nunca han conocido a Jesús como su Señor y su Salvador, y aún si lo conoces y sabes que estás alejado de Él,
Yo quiero que vengamos hoy así como estamos, a los pies de la cruz. Perdónanos, Señor. Te queremos pedir por hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios juicios, nosotros definir lo que está bien y lo que está mal, pero quieres una congregación que manifieste a Cristo. No somos buenos, tú eres bueno, Padre. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y hoy aceptamos el señorío de Cristo. Perdónanos por hacer nuestra voluntad. Que tu sangre preciosa nos limpie en este momento, Señor. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor. Límpiame. Límpiame de los juicios, límpiame de cuando juzgo, cuando opino. Límpiame, Señor, perdóname. Perdóname lo que guardo en mi corazón. Bendice a nuestros enemigos. Bendice a los que nos han hecho mal. Y aunque a nuestro corazón le cueste decir esto, el poder de tu sangre preciosa, Señor, venga sobre nosotros. Queremos ser buenos. Tu bondad en medio de nosotros. Abra su corazón al Padre y deje que la sangre de Cristo cubra todo pecado. Trae tu bondad a la tierra, Señor. Espíritu Santo, vuelve a llenarnos a todos. Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es en toda justicia, bondad,